Bueno, no sé por qué no tenía aplausos cuando empezaba esto, pero bueno, lo sacamos enseguida. Como dijimos, el aparato digestivo, el tema que vamos a tocar hoy, comienza en la boca y podemos decir que termina en el ano, ¿no? Recto y ano, que sería la válvula, ¿no? Y vamos a dar comienzo a esto. Vamos a hablar un poquito de las funciones de cada trayecto del tubo digestivo. Y podemos empezar diciendo que las principales funciones son la motora para transportar en forma caudal los alimentos a través del tubo digestivo, ¿no es cierto? Va a haber, va a haber zona secretora, ¿no es cierto?, para, digamos, procesar esos alimentos que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Va a haber aporte también, digamos, para todos estos movimientos peristálticos, va a haber también, digamos, van a entrar en juego todo lo que es el sistema sanguíneo, porque en el momento de la digestión nosotros necesitamos mayor cantidad de irrigación sanguínea, ¿no es cierto? Esto nos da, digamos, la pauta de que por qué razón cuando uno termina de almorzar o de cenar, ¿no es cierto?, siente como un cansancio, como una gana de hacerse una siestita. Entonces esto es un poco porque para todo lo que es la digestión necesitamos mayor caudal de sangre en todo el tubo digestivo para que se produzca el proceso, digamos, no solo de la deglución, sino de todo lo que es la papilla alimenticia y sacar los nutrientes de todo lo que consumimos, ¿no es cierto? Y el resto lo vamos a desechar como materia fecal. La absorción de estos proteínas, de los alimentos, van a estar dadas por diferentes partes del tubo y va a haber un proceso en este bolo alimenticio que se va a producir en diferentes lugares, como el estómago, como la parte del duodeno, ¿no es cierto? Van a empezar a entrar en juego otros órganos, como el páncreas, como el hígado, ¿no es cierto?, en todo lo que es el proceso digestivo. Entonces, como en conclusión, el proceso digestivo es todo lo que uno consume que va a ingresar por boca, se va a hacer una papilla, que vamos a hacer una deglución. Esa deglución va a llegar al estómago y en el estómago vamos a tener diferentes, digamos, procesos para ir formando lo que se llama el quimo. Pero vamos a ir por partes, despacito. Acá tenemos un esquema de los diferentes órganos que componen el sistema digestivo. Como dijimos, la boca, va a entrar en juego la tráquea también, por dónde va a pasar, obviamente, uno dirá, bueno, la tráquea también está en el sistema respiratorio, pero hay una válvula que es la glotis, que impide de que ese bolo alimenticio o esa papilla que uno hace cuando va a masticar, que pase al sistema respiratorio. Esa válvula va a tapar el ingreso a la tráquea, ¿no es cierto? Y si no llega a fallar, lo que estaría sucediendo es una aspiración, ¿no es cierto? Que muchas veces sucede en personas alcohólicas o cuando están acostadas que tienen a lo mejor un reflujo y puede volver y bueno, cuando se tiene un reflujo y si la glotis no se llegó a cerrar, va a pasar a la tráquea y se va a producir una aspiración, que después va a traer otras complicaciones, que eso lo vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio. Va a continuar esta papilla por el esófago
hasta desembocar en el estómago, ¿no es cierto? Del estómago, vamos a ver que entre el estómago y el esófago va a haber una válvula, el cardias, que esa válvula es la que impide que tengamos un reflujo, ¿no es cierto? Nosotros, si comemos alguna sustancia y de repente nos agachamos, no va a volver la comida, porque está esa válvula, ¿no es cierto? Permite el pasaje en un sentido y no en el otro. En el estómago va a haber un proceso también con jugos gástricos y que después va a pasar por otra válvula que es el píloro, va a pasar al marco duodenal, que en el marco duodenal van a entrar procesos de los jugos pancreáticos y la bilis que lo va a producir el hígado. Vamos a tener porciones como el yeyuno, el ilion, que van a pertenecer al intestino delgado, y después por la válvula iliocecal vamos a pasar a lo que es intestino grueso y vamos a tener lo que se llama marco colónico, que es el intestino grueso, con una zona ascendente, un transverso, un descendente, la ampolla rectal, el recto y el ano. Esto es así a grosso modo, vamos a ir desarrollándolo de a poquito. Hasta ahora más o menos lo que fui diciendo, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de las capas del tubo digestivo. Las capas del tubo digestivo, podemos decir que tenemos tres capas, una capa interna, una capa media y una capa externa, ¿no es cierto? En la capa interna vamos a tener unas glándulas secretoras, vamos a tener glándulas secretoras de moco, ¿no es cierto? Ácido clorhídrico, que todo eso va a tener funcionamiento en el momento de deglución, digamos, ¿no es cierto? Va a servir, todos estos elementos sirven para desmenuzar todo lo que nosotros comemos. Estas glándulas secretoras de moco de ácido clorhídrico que entra en la descomposición, digamos, de la papilla alimenticia, tiene una función, digamos, de disolver todo lo que comimos y poder empezar a extraer los nutrientes. Toda la mucosidad, el moco y el ácido clorhídrico hace de que si alguna vez alguno tuvo como un reflujo, vieron que es como una sensación de algo ácido, ¿no es cierto? Bueno, porque la idea es que nadie tenga un reflujo. Entonces, todos estos ingredientes lo vamos a tener en la capa interna. La capa media o submucosa contiene el llamado plexo de Meissner, responsable de la motilidad del intestino. O sea que la capa media es la que va a producir el movimiento del intestino, el famoso peristaltismo, ¿no es cierto? La papilla que uno mastica o la que uno produce en la boca en el momento de consumir los alimentos y en el momento de tragarlo va a tener todo un recorrido, ¿no es cierto?, por un movimiento, ¿no es cierto? Ese movimiento, ese peristaltismo, va a estar dado por la capa media. La capa externa, compuesto por músculos lisos, circulares y longitudinales, responsable del movimiento peristáltico. Junto con la capa media, junto con la submucosa, la capa externa también va a estar involucrando todo lo que es el peristaltismo. O sea, redondeando, ¿qué es el peristaltismo? Es el movimiento de nuestro organismo para que se vaya discurriendo
ese bolo alimenticio que, como dijeron hoy de entrada, ¿dónde va a comenzar? En la boca. Entonces vamos a hablar un poco de la boca, donde empieza todo esto. Perdón, se me pasó el slide. Bueno, como dijimos, la boca está compuesta por, obviamente, los dientes, que son los elementos, digamos, de cortación de los elementos, si comemos algo sólido, ¿no es cierto? Los labios, como para que todo lo que uno mastique no salga hacia afuera, son unos músculos que van a contener todo lo que nosotros consumimos, que queden dentro de la boca, ¿no? Desempeñan, digamos, una función importante, porque si no estuviese los labios, nosotros masticaríamos y se nos saldría la comida, digamos, de la boca, se nos caería la comida en el momento de la masticación. Está compuesto también por la lengua, ¿no es cierto?, que tendría una función como de poder mezclar o, digamos, poder mover la papilla, lo que nosotros consumimos, y poder hacer la masticación, ¿no es cierto? Y bueno, la boca también tiene una musculatura que, aparte de sostener la comida dentro de la boca, sirve para las expresiones faciales, para poder comunicarse, para la sonrisa, ¿no es cierto? Pero en este momento la boca o los labios lo que va a hacer es un músculo que va a ser de sostén para que todo lo que nosotros consumimos no salga hacia afuera, ¿no es cierto? Es un mal hábito, por ejemplo, es comer con la boca abierta, que bueno, uno cuando come y quiere hablar, vieron que muchas veces escupen la comida o alguna cosa, ¿no? Que no tendría que ser así, ¿no es cierto? Pero la buena educación dice que se come con la boca cerrada, ¿no es cierto? Y que no se debe hablar con la boca abierta o cuando o uno está masticando, ¿no es cierto? Bueno, es justamente para eso sirven los labios, para que todos los alimentos, todo lo que consumimos, no salgan hacia afuera. La función de la boca, como dijimos, es de la masticación, la salivación. Dentro de la boca vamos a tener glándulas salivares para que esa papilla que vamos a formar se vaya mojando, ¿no es cierto? Porque si uno, imagínense que si no existirían las glándulas salivares, uno podría comer, no sé, en este momento se me ocurre un sándwich de miga y nos estaríamos como atorando porque no se podría mojar. Y sin embargo, cuando uno mastica, las glándulas salivares tienen esa función de ir mojando, digamos, todos los alimentos que vamos consumiendo. A veces no alcanza y uno tiene que tomar a lo mejor un vaso de agua o alguna cosa, ¿no? Pero digamos que las glándulas salivares tienen esa función. Gustación, obviamente, la boca sirve para la gustación, que los principales glándulas de gustación van a estar en la lengua, ¿no es cierto? Que vamos a poder distinguir entre las cosas dulces, las cosas saladas, lo que es agrio, ácido, ¿no es cierto? Va a servir para la fonación en el caso de audición o de expresión, digamos, y nosotros en este momento nos interesa, como dijimos, la masticación, la salivación y la deglución, ¿no es cierto? Lo principal en este momento, en el tema que estamos tocando ahora, es la función de la boca va a ser la deglución. Glándulas salivares, ¿no es cierto?, que los mencionamos recién, glándulas que son glándulas exócrinas, que producen saliva, la cual es un líquido incoloro que consiste de consistencia acuosa o mucosa. Se produce 1 litro al día aproximadamente. Esto de aproximadamente va a ser de acuerdo
a la cantidad de que uno consuma alimentos en el día. Cada vez que uno consume alimentos en el día, van a tener mayor función estos tipos de glándulas. También, obviamente, van a tener función en el momento de hablar o de comunicarse con la gente, ¿no es cierto? En este momento que yo estoy hablando con ustedes, estoy segregando glándulas salivares para que mi boca se mantenga húmeda. A veces no alcanza, entonces uno necesita tomar un vaso de agua para que la boca no se seque tanto, ¿no? Pero cada vez que tenemos movimiento en la boca, las glándulas salivares van a funcionar. También funcionan por estimulación, ¿no es cierto? A veces cuando uno observa algo que le gusta, ¿no es cierto? Empiezan a funcionar las glándulas salivares, ¿no es cierto? ¿Vieron la expresión que dice, uy, qué rico esto, se me hace agua a la boca? Bueno, es una expresión que la conocemos todo el mundo, pero en realidad sucede eso. Cuando uno ve algo que le gusta o que yo, las glándulas salivares automáticamente entran en funcionamiento. También funcionan cuando entran en contacto con algo, por ejemplo, ácido, como una gota de limón, ¿no es cierto? También empiezan a funcionar las glándulas salivares. O sea, aparte de funcionar en el momento de la deglución, también son estimuladas por cosas externas o visuales. Vamos a seguir. Bueno, acá vemos la ubicación de las glándulas salivares, las submaxilares, estas son las que se encuentran. Bueno, ahora no van a hacer la prueba, ¿no? Pero en un momento cuando estén frente al espejo, si levantan la lengua, van a ver que se ven dos orificios pequeños, ¿no es cierto? Son los orificios por donde salen los líquidos, la saliva, digamos, de la glándula sublingual. Bueno, esto es lo que se produce cuando uno ve algo que le gusta o que es rico. Bueno, es lo que decía, se estimula visualmente también estas glándulas. La faringe, ¿no es cierto? Es un órgano que también entra dentro de lo que es el sistema digestivo. Uno por lo general lo asocia con el sistema respiratorio, pero por la faringe o por parte de la faringe pasa también el sistema digestivo. Es un trayecto corto por el cual pasa hasta llegar a la glotis, donde va a dividir la entrada de aire o el pasaje de esa papilla o bolo alimenticio hacia el esófago, ¿no es cierto? Pero también tiene esa parte de la faringe, tiene que ser, mejor dicho, la zona de la orofaringe, es la zona que está, digamos, o pertenece o es parte del tubo digestivo, ¿no es cierto? Muchas veces a algunos les debe haber pasado que cuando se ahoga y hace como un reflujo o un ahogamiento, todo se ahoga y a veces vieron que tiene la sensación que lo que comieron con lo que se ahogaron, a veces sale por la nariz. Bueno, porque está en contacto o digamos pertenece la faringe o ese trecho corto de la faringe, la orofaringe en esencial, pertenece también al tubo digestivo, así que no lo podemos dejar de mencionar que la faringe, parte de la faringe pertenece al tubo digestivo o al aparato digestivo. Acá podemos mencionar la nasofaringe, que tiene que ver con la entrada de aire por la nariz, la orofaringe, que es la entrada de aire o, en este caso que estamos hablando, de la papilla alimenticia, ¿no es cierto? Y que después va a continuar o se van a unir y van a formar la laringofaringe. Después de pasar por
la faringe, podemos también decir que, ahí está, estaba algo que me molestaba acá y ya lo corregí. Podemos decir también que después de la faringe vamos a tener en conexión directamente con el esófago, ¿no es cierto? Esa papilla, después de pasar la faringe, ese bolo alimenticio va a entrar en el esófago. Y en el esófago va a estar compuesto por estas capas que dijimos recién, que van a tener una zona serosa, mucosa, que va a producir líquidos para el proceso alimenticio o para lo que es la deglución, y otras capas que van a tener efecto en lo que es el peritaltismo, el movimiento para que esa papilla vaya deslizándose, ¿no es cierto? Entonces acá podemos ver que por medio de ese movimiento de las mucosas va a ir transportando en una dirección la papilla, ¿no? O el bolo alimenticio. Va a tener el esófago en ese momento, va a tener como si fuese, al tener un movimiento, vamos a encontrar, cuando hacemos estudios, o si lo podemos ver por radioscopía, vamos a ir viendo que en algunos lugares se va estrechando, se va abriendo y va dejando pasar, ¿no es cierto?, la papilla o el bolo alimenticio hasta llegar al estómago, ¿no es cierto? En esta zona, cuando vamos a atravesar con el esófago el diafragma, ¿se acuerdan que era el diafragma? El diafragma es un músculo que nos va a dividir lo que es el tórax del abdomen. Todo lo que está por arriba del diafragma, ¿no es cierto?, va a ser el campo torácico, y lo que está debajo del diafragma va a pertenecer al abdomen. En ese, digamos, espacio por donde va a pasar, vamos a encontrar una válvula que se llama cardias. Esa válvula lo que va a hacer es permitir pasar el bolo alimenticio en dirección al estómago, pero no nos va a permitir que vuelva en algún momento. Eso sería lo lógico si tiene un buen funcionamiento, ¿no es cierto? Ustedes alguna vez deben haber escuchado lo que es una hernia hiatal, ¿no es cierto? Y si no, ahora que están empezando en esta carrera, cuando empiecen a ver todo lo que es estudio digestivo, van a escuchar mucho de lo que es la hernia hiatal. La hernia hiatal es una lesión o una apertura, digamos, de lo que es la zona del cardio, entonces la gente tiene reflujo y justamente va a consultar con el médico por estos reflujos, ¿no? Son la gente que a lo mejor comió algo, bebió algo y se acuesta y siente como que le vuelven las cosas, ¿no? Entonces puede ser por una hernia tal. Hay diferentes estudios que van a diagnosticar esto, que bueno, hoy no lo vamos a tocar este tema, es un tema que seguramente, si no me equivoco, creo que el profesor Castro el próximo año lo va a dar, cuando dé todo estudios digestivos, ¿no es cierto? Bueno, sigamos un poquito más. Acá observamos el diafragma. Fíjense cómo por este anillo pasa el esófago, pero también pasa un vaso muy importante, que es la aorta, ¿no es cierto? La aorta, que en esta zona, como estamos por arriba del diafragma, va a ser aorta torácica, y cuando atraviesa el diafragma va a ser aorta abdominal. Es un gran vaso, uno de los principales vasos que salen directamente del corazón, llevando todo lo que es sangre arterial. La mencionamos porque, como dijimos, dentro de lo que es el proceso alimenticio, tiene un papel muy importante todo lo que es la vascularización. Porque en el momento de que nosotros estamos consumiendo algo o comiendo algo para formar la papilla alimenticia,
el sistema gástrico necesita un gran consumo, ¿no es cierto?, de sangre para digamos, el movimiento o todo el proceso digestivo. Entonces vamos a tener una mayor circulación de sangre para los diferentes órganos. En el trabajo que va a tener que realizar el estómago, en el trabajo que va a tener que realizar el intestino delgado, lo que sería el yeyuno, el ilion, ¿no es cierto? El duodeno, no nos olvidemos del duodeno, el marco duodenal, muy importante, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento vamos a necesitar mayor cantidad de irrigación sanguínea para todo este proceso. Bueno, sigamos un poquito más. Acá podemos ver el esófago, el movimiento peristáltico que tiene el esófago va a tener un movimiento con la mucosa, con las diferentes capas. Este movimiento con estos músculos lo que va a hacer es que la masa de alimento empiece a circular hacia el estómago, ¿no es cierto? Va a ser un movimiento como que va a ir empujando el bolo alimenticio hasta llegar al estómago. Obviamente que al estómago va a ir llegando también de a poco, a medida que vaya pasando esa primera válvula que, como dijimos, es el cardias. Bueno, vamos a entrar en lo que es el estómago y el proceso que se va a producir del alimento dentro del estómago, ¿no es cierto? Depende de lo que uno consuma, va a tener un trabajo mayor o menor el estómago. Cuando lo que consumimos nosotros, a ver cómo explicarlo, si uno consume eh, alimentos que son más procesados, tomarse, por ejemplo, una sopa, el estómago va a tener un trabajo mucho más liviano porque el estómago no va a tener que hacer tanto trabajo para poder desarmar todo ese bolo alimenticio. Ahora, si nosotros nos comemos un churrasco y encima a lo mejor somos de procesarlo poco en la boca, o sea, la masticación, hay una teoría que dice que cuando uno consume algo sólido, hay que hacerle cerca de 25 masticaciones antes de deglutirlo, ¿no es cierto? Yo una vez hice la prueba y yo creo que no llego ni a 10 de masticaciones y lo degluto. Y creo que la mayoría de la gente hace eso. Pero un buen trato del tubo digestivo es que tengamos entre 20 a 25 masticaciones antes de deglutir el alimento que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque de esa manera hacemos que el estómago no trabaje tan en forma. El estómago tiene que procesar todo ese alimento, van a entrar en funcionamiento unos jugos gástricos que van a terminar diluyendo esa papilla, ¿no es cierto? Y que va a continuar con el proceso, digamos, de absorción de todas las proteínas, calorías y grasas que necesita nuestro cuerpo. ¿Correcto? El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo situado a continuación del esófago. Sirve para que el bolo alimenticio se transforme en una papilla que de ahí en adelante se llamará quimo. Funcionalmente podría describirse como un reservorio temporal del bolo alimenticio deglutido hasta que se procede a su tránsito intestinal, una vez bien mezclado en el estómago. Entonces, poniendo en claro, como dijimos, va a llegar esa papilla o bolo alimenticio al estómago,
en el estómago van a entrar a jugar los jugos gástricos que van a ser, estos jugos gástricos lo van a segregar la mucosa del estómago y que, incluido con la masticación y el proceso que pasó en la boca cuando llega al estómago, más los jugos gástricos del estómago, esa papilla, ¿no?, o ese bolo alimenticio se va a transformar en lo que se va a llamar quimo. Entonces, lo que nosotros en el momento de nuestra digestión vamos a producir, se va a llamar, esa papilla se va a llamar quimo. Cuando se produce todo este proceso dentro del estómago, para que el estómago segregue los jugos gástricos, para que el estómago termine de, digamos, de transformar ese bolo alimenticio en el quimo, todo eso, ese movimiento y todo ese proceso es, como le decía hoy, necesita un gran consumo o una gran irrigación de sangre, ¿no es cierto? Es por eso, vuelvo a repetir, como dije en un principio, es esa la sensación que nos da a nosotros, digamos, como de cansancio o de ganas de a lo mejor recostarse o quedarse, no sé, tranquilo, mirando algo, no tiene uno ganas ni de trabajar ni nada, siente una pesadez. Esa pesadez es porque la gran irrigación de la sangre justamente en ese momento va a ir para ese lugar. Todo el mundo siente esa sensación de pesadez, ¿no es cierto? Es lo mismo que dar clase, ¿no es cierto? Recién terminando de comer, uno en realidad es como que se siente pesado, con una sensación de pesadez que a lo mejor no es tan activo que si a lo mejor estuviese el estómago vacío, ¿no es cierto? Porque gran parte del sistema sanguíneo en ese momento de la digestión va a estar concentrado en todo lo que es el tubo digestivo, ¿no es cierto? Empezando por el estómago y continuando por el resto del tubo digestivo, que vamos a continuar mencionándolos ahora. Vamos a mencionar las partes del estómago. Tenemos, como dijimos, el esófago, que va a llevar el bolo alimenticio hacia el estómago y que va a estar controlado por una válvula que se llama cardias. El estómago lo podemos dividir o subdividir en tres regiones. El fundus, conocido como techo, el cuerpo y el antro. Estas son las tres porciones que se puede dividir el estómago. Después del antro y de todo el proceso que se produjo dentro del estómago, ¿no es cierto?, y que se formó el quimo, va a pasar al duodeno, pero antes tiene que pasar por otra válvula. Esta válvula se llama píloro, ¿no es cierto? La válvula pilórica es la segunda válvula que va a permitir el pasaje, en este caso ya no de la papilla, sino del quimo, y que va a permitir el pasaje hacia la zona del duodeno. Bueno, me queda menos de un minuto, se va a cortar. Volvemos a entrar en 5 minutos, yo les aviso, pero en 5 minutos nos volvemos a conectar, porque si no sigo con esto y me voy a quedar en el camino. Así que bueno, le avisan a Rocío López que recién entró, que nos desconectamos, pero en 5 minutos nos volvemos a